primavera, dice la canción, ya llegó el señor Juan Luis Pérez. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pérez. Disfrutando de esta primavera. Ya llegó la primavera, como dice la canción. Oficialmente ya está declarada. ¿Fue el sábado? Fue el sábado a las 5 de la tarde porque el 21 es el día que se festeja el Día del Maestro, pero Sí. no, Además se mueve nunca llega siempre. a la misma vez, es una cosa como medio, siempre como que a distintas horas, qué sé yo, no, esta vez fue en tiempo y forma. ¿Y se hizo presente? Y con se hizo esa presente, se hizo granizada. notar, como diciendo, soy ¿Cómo? yo, Acá aquí estoy, Pero Hoy perdón, en hoy en día, o sea, se sigue hablando de estaciones porque realmente ya es una confusión de... Hay como 3 o 4 definiciones a ver, la primavera, la entrada de las estaciones es un evento astronómico, no meteorológico. Pero como tú decís, si lo fuéramos a marcar por diferencias climáticas, ese límite entre estación y estación ya no existe. Ya no existe. Está como despintado. Se supone de que uno de los efectos del cambio climático es que se pierden las estaciones intermedias y que se van haciendo más... ¿Temporadas cálidas o frías? Claro, se van dividiendo en dos... Van desapareciendo 2 temporadas. De todas maneras, esta primavera se marcó y bueno, tuvimos esos 24, 25, 26, 27, 28 grados Ahora, de eso temperatura. es dentro de la normalidad. Ese episodio que vivimos el día sábado forma parte como de ese cambio, de ese... Sí, forma parte. Si hacemos análisis de historiales viejos, 10, 15, 20, 30 años, lo que pasa es que nuestra memoria es muy cortoplacista, pero ese tipo de fenómenos se dan muchas veces. Inclusive esa depresión que se formó el otro día, que fue bueno, el día de la granizada, Claro. que fue espectacular, ese tipo de comportamiento atmosférico generalmente se dio después de la segunda quincena de agosto. Ustedes recuerden que siempre las segundas quincenas de Sí, agosto sí. siempre Claro. han sido marcadas por eventos que Temporales, quedan en la sí, memoria. Temporales, vientos fuertes. Vientos fuertes, Sí, temperaturas esta vez, altas. temperaturas altas, las previas son días de temperaturas altas. Y lo del fenómeno del otro día, que fue Se mudó un poquito, ¿no? Exactamente, se desplazó un poco hacia primera quincena, casi segunda quincena de septiembre, y bueno, dejó una cantidad de techos rotos y autos abollados. Pero eran huevo duro. Era una cosa, no, es Sí, que sí, ya no, ahora no, no, está todo supervaluado. Ya el granizo Ya viene chico con IVA, creció. RPF, Claro, FONASA, ya le con pusieron. todo. Lo juntás y va directo al... Es un granizado Sí, sí, tal transgénico. cual. Va directo al vaso Sí, y proyectil. lo guardás en el congelador y ya queda pronto. Que está Es una buenísimo buena idea eso. esa, ¿eh? Falta ese. Perdón. ¿Lo has hecho? Pero por favor. Ay, me muero. Antes ¿Por qué hasta lo avisás hasta lo databa al Claro. al- ¿En serio? Porque Avisá uno cuando no viene. sabe. Pero pará, Dice, ¿me hará bien o me hará mal? En una, ¿viste esos tuppers que Pero hay en de tu dulce? freezer donde Claro. tenés la leonesa también, no. Donde tenés en tu heladera. En mi freezer, En el freezer. yo tenía datado el granizo. Entonces vos invitabas a alguien con el granizo. Te voy No a te puedo colocar. creer. Muy Este granizo es del cósico 23 de con- agosto. Ah, pero está buenísimo. Es el agua Pero se más puede, pura se del puede. planeta. Claro, porque es la pregunta que nos hacemos. Recién decimos. hecha, sobreenfriada varias veces, recorrió 12 kilómetros Va a en la estar todo el vertical. mundo con la cubetera en la Ah, no te próxima. puedo creer, pero mirá qué dato Y me esta trae. vez muchos amigos y amigas me dijeron, yo también junté, ya tengo ahora para poner... Listo, Es al muy ron, al buen- whisky, al Salí con el vasito. Ah, igual. está buenísimo. ¿Se puede prevenir una granizada o no? A ver, se puede mirar con un par de horas de anticipación la génesis de que se está gestando una tormenta. Yo ese día iba al aeropuerto y se me había roto el limpiaparabrisas todavía, que tenía que ir a un remis y le dije al remis, eso que viene ahí es una línea frontal. Ojo que las condiciones son para una granizada. Si sale del aeropuerto y vuelve a entrar, métase abajo un techo. Cuando Mirá. me fue a buscar de vuelta, me dijo, Te está... Gracias. genial. Claro. El tamaño del granizo fue... Sí. Sí, sí, Es en algunos buenísimo, lados, pero ¿no? entonces No hay en que tener cuidado todos. porque el seguro Ah, tú lo lo puede, cuentes. entonces se puede librar el seguro de un auto porque de esas cosas. No, Yo, el seguro a ahora estaba ver, cubriendo. hay algunos seguros que lo El cubren. seguro estuvo cubriendo. ruptura de Tenés seguro cristales por total de granizadas. abollones, ¿eh? De hecho, escuché que, bueno, no solo afectó la parte de automóviles y techos y vidrios, sino que además debe haber hecho estragos en los arándanos, que Sí, empiezan claro, en esta que época, pasó. empiezan a producir los brotitos Ay, y no, las claro, flores. los matos. Ahora, como tú decís, nosotros somos de memoria a corto plazo. Sí. Esto ocurrió en la historia, por lo menos hablando en nuestro país. Siempre este tipo ocurría, de- cada 2 de- o 3 de años se historia. produce ese tipo de fenómeno, incluyendo las granizadas. Sí. Incluyendo las granizadas. Una vez al ha año habido por lo menos graniz- tenemos. Sí, ha habido granizadas históricas que ha dejado 30 centímetros de hielo sobreenfriado en prácticamente todo el departamento de Montevideo y en algunos lugares del interior. Pero la primavera este año es una primavera un poco atípica. Veníamos de un año neutro, ¿se acuerdan? O sea, todos
los pronósticos estadísticos funcionaban, o sea, la meteorología estadística funcionaba fantástico. Lamento decirle que ahora estamos bajo una vigilancia de niño. Vieron que los efectos de la oscilación ENSO, que es la que determina si estamos en fase cálida, fase fría o neutra, tiene como 2 o 3 etapas antes de instalarse. Pasa por el proceso de vigilancia, después de advertencia, después se declara el fenómeno. En este momento la anomalía térmica que hay en el agua, en la temperatura del agua subsuperficial del Pacífico, dice de que estamos llegando al borde de casi, para decir que se puede llegar a producir. Estamos vigilando, ojo que si sube medio grado más, estamos con un niño declarado. ¿Cómo impacta una fase cálida de la oscilación ENSO en nuestras latitudes? Provocando un sesgo positivo en las precipitaciones, o sea, aumentan un poquito, en los promedios, ¿no? Sí. Aumentan un poco en la media las precipitaciones y la humedad, la temperatura. Por lo tanto, si hoy fuéramos a transponer ese umbral a ¿cómo estaría la primavera-verano de este año? Sería un poco más cálida y un poco más húmeda, lluviosa, entre comillas. O sea, que en vez de llover 110, 115 milímetros mensuales, podrían llegar a caer 125. Repartidos. O sea, no es que, por favor, no nos podemos ir de vacaciones porque va a llover. No. Claro. El verano anterior, de este año todavía, fue prácticamente sin lluvia. Para el turismo Para fue para el carnaval y turismo y carnaval creo que no se llegó a suspender Casi nada. No se llegó a suspender ninguna Tres etapa. suspensiones. Tres suspensiones En todo el... por lluvia. Nada. O sea, nada, absolutamente, cuando teníamos 3, 4 y 5 en una primera rueda. En una primera rueda. por ejemplo, No, fue ¿no? espectacular. Desde el punto de vista turístico, obviamente, siempre se espera de que la mayor cantidad de días de sol, la menor cantidad de días con precipitaciones y con ausencia de nubosidad, para que la gente pueda quedarse. Claro. Perfecto. Juan, Ahora, una- perdón, llevando para cerrar Así esto, de ese llevando la colorcito. comparativa, Así de ese colorcito. llevando la comparativa, este verano, el próximo verano, va a ser un poquito más lluvioso que el anterior. Sí, el valle del anterior fue, Muy como dijiste, atípico. Teo, fue muy atípico. Prácticamente no llovió. Ah. O sea, no sé si cayeron 40, Sí. 50 milímetros en todo enero. Se supone de que va a estar un poco más, va a haber un poco más de precipitaciones que las de episodios anteriores, años anteriores. Pero por ahora, vuelvo a reiterar, estamos bajo vigilancia. ¿Tá? Quizás para las siguientes... Generalmente entre los 8 y los 9 de cada mes se lanzan los pronósticos climáticos que los hace una universidad americana, que es la que va a medir las temperaturas de las boyas cuando suben Qué loco, a la ¿no? Que a los superficie, 8 o 9 meses transmiten- estamos hablando del niño, ¿no? Del Claro. nacimiento del niño. Es- hablando de meteorología. Ya a los 3 meses ya se le puede hacer una ecografía. Inclusive ya se le determina el sexo. Por eso es que ahora estamos hablando de que te puede quería ser hablar, hablando Claro. un niño, meteorológicamente, porque obviamente la diferencia de niño-niña ya lo sabemos. Pero, Ya a los 3 meses se le hace una 4D. pero ¿cuál es la diferencia de cuando hablamos de un fenómeno del niño, cuando hablamos de la niña? Eso es muy bueno. La forma de determinar en qué condición estamos es midiendo una anomalía en la temperatura del agua de los primeros 100 metros de profundidad del agua del Océano Pacífico, entre Indonesia y la costa de Chile. Si la temperatura está medio grado centígrado por debajo de la normal, y cada vez más negativo, es una niña. Si de ese 0 hasta el más 0,5, o sea, medio grado positivo para arriba es niño, medio grado negativo para abajo es niña. Y si se moviera dentro de ese menos 0,5, más 0,5, es una fase neutra. Y si se maneja entonces para niño, ¿qué quiere decir? Puede ser sequía, puede... Lo que hablábamos ¿qué recién, lleva? un niño impacta en nuestra región provocando un sesgo, o sea, Un poquito más de una lluvia. diferencia en las precipitaciones, En las por precipitaciones, encima, por encima. tanto de las precipitaciones como de la Humedad. temperatura. De la Bien. temperatura. Son las dos cosas que el niño mueve, digamos, en latitudes medias, específicamente sobre la costa del Río de la Plata, porque hay otros lugares en donde el niño impacta diferente. El niño fue un fenómeno que se fue, lo descubrieron los pescadores en Perú. Había épocas del año en donde ellos vivían de la pesca y los cardúmenes de peces se alejaban de la costa por alguna razón y obviamente esos pueblos empezaban a tener problemas de alimentación. Claro. Se observaba que eran cíclicos y que ocurrían cada una determinada cantidad de años.
Por lo tanto, antes se hablaba, era más organizado ante el niño. Antes venía cada determinada cantidad de años. Y ahora como todo puede está llegar a en presentarse cualquier momento. cuando Cuando quiere, como quiere. es como un embarazo prematuro. O sea, se presenta en cualquier momento cuando menos nadie lo espera. ¡Plum! Claro. Ahí está. Pará, y Sí, de sí. temperaturas mencionaste un poquito también por encima de lo Sí, habitual. por encima. ¿Cuál es la temperatura habitual en primavera? Esta que tenemos ahora, la media en primavera debe andar entre los 17, 17 y medio, 18. Bien, y o sea que podemos llegar a 20, por Podríamos ejemplo. llegar, estamos hablando del trimestre septiembre, octubre, Sí. noviembre, que podría darse ese sesgo, que en lugar de 17 y medio, 18 tuviéramos una media de 19. Pero siempre se habla de media, eso no significa que no tengamos un día de 32. Claro. O Claro. 33 y un ingreso, como tuvimos el otro día, y un frente frío. Que te Anoche, baje por a ejemplo, no 14. sé si se dieron cuenta que la Sí. temperatura Sí. estaba en Tal 12 cual. grados. Sí. De mañana había estado espectacular, de Divino. noche había que ponerse... ¿Y cómo se siente cuando nos vamos a temperatura Totalmente. elevada y de Se siente repente además- bajás y decís, hay 15 grados, pero tengo frío? Pero igual Y claro, eso no si es bien de teníamos la 30. primavera, que está lindo y después de noche refleja y baja un poco. Sí, pero generalmente la apertura térmica, que es la diferencia entre la mínima y la máxima, yo le llamo spread, pero se le debe llamar apertura térmica, ha habido casos en donde osciló demasiado. Seguro. No puede oscilar 20 grados Claro. o como ha pasado 18 grados. El otro día después de la No. granizada la Y temperatura anda hizo todo el mundo, un- después Claro, anda todo el mundo con el cambio. Entonces alergia, todo el mundo enfermo. produce estrés, o sea, el organismo reacciona Con estrés un térmico. estrés térmico impresionante. O sea, Sí, de estar en la playa, ponerte el pullover. claro, la capacidad de adaptación en la línea del tiempo necesita una cierta cantidad de horas Claro. o días. No puede producirse de la hora 0 a la hora 1. Sí, sí, sí. Pero por eso hablamos siempre de que más que de los habitantes del Río de la Plata, los sobrevivientes. del Río de la Claro, Plata. Claro. sí, sí, Porque hacemos somos lo que capaces podemos de sobrevivir realmente. a cualquier clima, Sí, sin duda. a cualquier variación. En la de humedad. clima. Inundaciones y demás ha habido siempre. El tema es Independientemente las construcciones también se han ido acercando Se a han los ido ríos acercando. también. Yo hace un tiempo Construcciones de decía repente que hasta la culpa no ilegales la que de tenía el agua, repente sino que la gente no. se iba para el agua para el lado donde se inundaba. Claro. Había zonas que estaban perfectamente marcadas de bueno, hasta acá llegó el Hasta que agua, ¿no? llegó. ¿Ah? Claro. Vas y arman un Claro. y arman un conjunto de viviendas. Obviamente empieza a llover y Claro. pero bueno, eso se ha ido dando y se va. ¿Cómo se llama? Planificación territorial, Claro. no sé, ordenamiento territorial. Sí, ordenamiento territorial debe ser una tarea Lo que pasa es que no es fácil ciclópea. porque entra también hay un tema social que es Hay todo un delicado. tema social, que sale una comunidad porque era y se coloca otra y después hay todo un... Claro, es y un complicado. crecimiento demográfico que también... Tal cual. Que también se expande Se a expande los lugares Y incorrectos. pobreza. Tal cual. Sí. Pero bueno, ese es un poco el panorama muy... Eso es, lo que ustedes pidieron fue un análisis climático. Sí, sí, Yo no sí, soy tal cual. climatólogo. Pero se observan esos sesgos y los estamos dando Está clarísimo. a conocer. Buenísimo. Bueno, Juan Juan, Luis. muchísimas gracias. Por favor, Un Araceli. placer, como Te Te siempre. esperamos pronto por acá. Sí, lo máximo. Impecable. ¿Vamos al móvil de nuevo? Móvil de nuevo, a ver,